Me dijo un pajarito que tienes muchos deseos de hacer un podcast, que has fantaseado y te hace ilusión la idea de tener un podcast, pero te trancas a la hora de pensar, bueno, Marisa, ¿y si me quedo sin temas? O de todas las cosas que yo pudiera hablar, ¿de qué hablo? Bueno, como esto es una inquietud que le afecta a tantas personas que quieren hacer podcast, vamos a dedicarle un episodio completo a descifrar de qué rayos hablar en tu podcast. Comenzamos. Hablar por hablar, habla cualquiera, pero hablar para inspirar, para educar, para cumplir con tu propósito de vida o incluso para llevar prospecto a tu negocio, esa es otra historia. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 tengo un podcast diario con el cual he inspirado a millones de personas que me escuchan en más de 80 países y con el cual han llegado miles de clientes a mi negocio. Que cómo lo hago, que cuáles son mis estrategias, cuáles son mis secretos para organizar el contenido y llevar este mensaje a cumplir con su propósito. Quédate por aquí que he creado esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido en estos 6 años para que tú también tengas éxito creando y lanzando tu mensaje a través de tu podcast. Bienvenida a tu podcast favorito. Feliz lunes en esta mañana lluviosa, al menos donde yo estoy está llueve que llueve. Ha pasado toda la noche lloviendo, amaneció lloviendo y yo feliz porque a mí me fascina que llueva. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo pasaste la semana, el fin de semana, sobre todo este fin de semana que acaba de pasar? Te tengo noticias, quedan solo 7 días para el taller. Oh my God, qué rápido. Hace un par de días faltaba todavía un mes. Faltaban todavía 2 meses y estamos ya a solo 7 días del taller Crea tu Podcast. En caso de que no sepas de qué te hablo, tenemos el único entrenamiento del año 2024 donde enseño podcasting. Sí, esto que hago por aquí todos los días y que tú me llevas escuchando años o semanas o meses, no sé. Es algo que me piden que enseñe y aunque no me dedico a enseñarlo, le dedico una temporada al año, unos días y regalo un entrenamiento completamente libre de costo de una semana, 5 días de lunes a viernes. Vamos a estar a partir del próximo lunes 29 de abril. Si no te has registrado en este taller, no sé qué tienes en la cabeza, pero deberías estar registrada o registrado, confirmado y con la fecha bloqueada en tu calendario, haciendo los arreglos pertinentes para asistir. Este tipo de entrenamiento está valorado arriba de los $1,000 y lo vas a tener por única vez este año libre de costo esta semana del 29 de abril al 3 de mayo, del 29 al 3. Sí, correcto. Así que haz los arreglos para estar ahí. Si por casualidad tú has oído este episodio y ya el taller pasó, como quieras, regístrate para grupos futuros o cualquier otro contenido que yo comparta relacionado a creación de podcast, tú estés enterada o enterado y te enteres con tiempo de futuras fechas de este tipo de evento. Para registrarte, si no te has registrado en el evento del 29 de abril, en las notas del episodio está el enlace tallerdepodcast.com, tallerdepodcast.com. Si no lo encuentras, me mandas un mensajito al DM de Instagram y te enviamos el enlace inmediatamente. Estoy en Instagram como @renunciafeliz, en Facebook también. Me puedes escribir un mensajito al chat, al DM, y yo o alguien de mi equipo te responde. Súper importante. Al registrarte, no se completa solamente al llenar el registro. Debes hacer la confirmación del correo electrónico que te llega. A veces cae en el spam. Busca todas las bandejas y si no lo encuentras, vuelve y regístrate porque a veces se te queda un puntito, una letra, un underscore y el correo si no se valida, no te puedo escribir porque las comunicaciones van a caer al spam, ¿ok? Así que bien importante registrarte, ir a buscar el correo de confirmación, abrirlo y hacer clic en el enlace de adentro, ¿ok? Ya con eso estamos set. Muy bien, vamos a hablar hoy del protagonista de tu podcast. Tenemos 2 protagonistas en etapas distintas. En la etapa de la elaboración del podcast, el protagonista es el mensaje que vas a llevar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, me da igual si tienes una música brutal, si tienes efectos especiales, si cada vez que hablas suena una campanita o suena un aplauso o lo que sea. Todo eso está chulo, vamos, no es que esté mal, le añade valor, pero no reemplaza el valor. Y el valor está intrínseco e implícito en el mensaje.
Así que lo primero del mundo, antes de que te compres micrófonos, antes de que estés pensando en consolas y computadoras y cables y audífonos y toda la ñoña esta de los equipos, que mira que es sexy. Yo sé que es sexy porque, caramba, hasta yo voy a regalar un micrófono en este taller. En caso de que no lo sepa, ya llevamos como 4 años consecutivos que durante el taller regalamos un microfonazo. Yo voy a regalar el mismo que yo tengo, no el mío usado. O sea, acaba de llegarme ya el nuevo, la versión nueva que vamos a enviar. Hacemos un sorteo entre los participantes del taller. Debes asistir para que escuches las reglas de participación, ¿ok? El asunto es que yo sé que los micrófonos y los equipos, los gadgets son divertidos, pero puedes tener todos los equipos del mundo en una caja o tenerlos montados y funcionando y de muy poco te sirven si tú no tienes un buen mensaje que compartir en tu podcast, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo determinar de qué hablar? ¿Qué mensaje llevar? Lo primero que te voy a decir es que tengas claridad de para qué quieres hacer un canal de comunicación de podcast. ¿Lo quieres hacer porque quieres llevar clientes a tu negocio? ¿Lo quieres hacer porque quieres contar tu historia a modo terapéutico para ti y para ayudar a otra persona? ¿Lo quieres comenzar porque quieres dejar una memoria, a lo mejor para tus hijos, a lo mejor para un familiar? ¿Qué es lo que te mueve detrás? ¿Por qué quieres hacer este podcast? Y voy a hacer aquí una pequeñita aclaración. Los podcasts, la única modalidad de podcast no es el podcast que se oye en público. Hay podcasts privados, de hecho hay empresas que hacen adiestramientos en vez de hacerlos en vivo o en video, pues dejan una serie de episodios de audio y se distribuyen internamente en las empresas y esos son modalidades de comunicación o de entrenamiento. También sé de otros espacios donde el presidente o el área ejecutiva se comunica una vez al mes o una vez a la semana con el equipo de trabajo mediante un episodio de podcast de forma interna. Así que quiero hacer esa aclaración porque no quiero que pienses que de la única forma que existe la modalidad de podcast es para que el público lo oiga y te lleguen clientes o la gente te conozca, etc. Hay modalidades y hay modalidades. De hecho, contándote esto, acabo de hacer una memoria hermosa en aquel trabajo que yo tuve, que yo te he contado, que me quedé sin trabajo, que me botaron de allí, whatever. Grandes experiencias profesionales tuve allí. Yo recuerdo que todos los lunes el señor Pete Pizarro, que era el CEO de la empresa, dejaba una comunicación de audio. Yo no recuerdo si era en vivo o si era pregrabado, pero dejaba una comunicación, era como una especie de conferencia telefónica donde él se comunicaba con todo el equipo, no solo con el equipo ejecutivo, con todo el mundo. Y era una conferencia que duraba 10, 15 minutos, a veces incluía PowerPoints, pero realmente a mí me parece que era como un mensaje de voz. Mi mejor recuerdo era que tú ibas al teléfono, le dabas play y ahí estaba el mensaje de él todas las mañanas. Y no era una grabación que hacía 10 años que la había grabado, no. Él todas las mañanas dejaba un mensaje de audio, todas las mañanas, no, todos los lunes. Dejaba un mensaje como diciendo, estamos aquí comenzando una nueva semana, tal, y tenemos tal situación, se cerró tal contrato, felicidades a fulano de tal, que trajo al cliente tal, o el cliente tal ya no forma parte del grupo, o acabamos de hacer una adquisición de la empresa tal. O sea, era como que una comunicación bien chévere y sin saberlo, un poco adelantado los tiempos, eso era una modalidad de podcast, ¿ok? Así que cierro el paréntesis, regreso al plano aquí al 2024 y a la modalidad de podcast público, que es el que yo estoy haciendo aquí a través de este mensaje que dejo al público y el que probablemente tú estás considerando hacer, ¿ok? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Qué objetivo tienes por el cual quieres hacer un podcast? Cuando yo empecé mi podcast, yo tenía claro, como yo no tenía ni la mínima esperanza de tener clientes a través de podcast, te voy a ser honesta. Yo quería grabar podcast porque ya yo estaba ayudando a un par de amistades y de amigas que tenían la intención de emprender, pero entre todas me dejaban sin tiempo, me dejaban sin, como que yo decía, Dios mío, no les quiero decir que no, pero no me alcanza la vida para estar en llamadas con todas, más yo atendiendo a mi bebé, más yo atendiendo a mi otro negocio.
Y recuerdo que mi intención original era yo comprar tiempo para atrás para mí. Yo decía, mira, si yo dejo estos audios ahí, cuando ellas tengan una pregunta que me vayan a decir, Marisa, ¿me puedes explicar otra vez cómo se hace tal cosa? Yo les voy a decir, vete y búscate el episodio 3, ahí está. O el episodio 5, ahí está. Esa era mi intención original. Quitarme, o sea, dejar de que me costara tanto tiempo ayudar a las personas que estaba ayudando y a la misma vez no tener que estar repitiendo lo mismo una y otra vez, pero el fin era noble, era real y era ayudar a estas amigas a que arrancaron con sus proyectos de negocio y las que fueran a renunciar, renunciaran. En fin, me salió el tiro por la culata y de forma hermosa, afortunadamente, terminó siendo que el tener este canal allá afuera, que yo juraba que lo oían más que mis amigas, resultó ser que lo oían otras personas, que otras personas lo estaban escuchando y gracias a esas personas, pues yo estoy aquí 6 años después con un negocio, con una plataforma educativa y clientes en más de 15 países, lo cual me hace, ¿verdad?, estar en inmensa gratitud por este medio del podcast que vine aquí a ayudar y terminé saliendo con un segundo negocio. Así que mi recomendación es que tengas tu objetivo bien claro. Yo no te voy a juzgar si tu objetivo es de entrada buscar clientes, pues lo tienes claro, te felicito, lo tienes claro. Ahora, no me digas que tu objetivo es servir cuando en el fondo quieres buscar clientes. ¿Qué quieres al final de cuentas? Independientemente de que quieras buscar clientes, es importante que entiendas que los clientes llegan como consecuencia de que estés entregando un mensaje con un valor sólido y contundente, ¿ok? Así que, habiendo dicho eso, ¿cómo saber de qué vas a hablar? Tienes múltiples opciones dependiendo de tu objetivo. Digamos que tu objetivo es testear o validar una noción que tienes de una idea de negocio o de algún mensaje basado en tu historia personal o en algunas anécdotas. A lo mejor tienes un diario de cosas que te han pasado y las quieres leer y cada anécdota es un episodio. No sé. ¿Para qué quieres comunicarlo? ¿Y qué es lo que quieres decir? Lo que quieres decir no es lo que se lee en el guión o en el episodio. Lo que quieres decir, el mensaje como tal es lo que se repite de episodio en episodio. Ejemplo, cuando yo empecé en este podcast, lo que yo decía de episodio en episodio es relax, emprender es simple, no es complicado. Eso era lo que yo quería llevar. Un mensaje de que era posible emprender y que no te tenías que complicar la vida. Así fue como empecé. Ha evolucionado, pero ese era el mensaje constante que yo de episodio en episodio quería tener claro. A eso me refiero. ¿Qué es lo que tú quieres llevar como idea central, como hilo conductor en tus episodios futuros o los que estás creando, los que estás pensando? ¿Qué es lo que quieres establecer? ¿Cuál va a ser tu punto? Ejemplo, que el mundo se está acabando, que tenemos que salvar el planeta, que criando niños conscientes salvamos al planeta, o sea, ¿cuál es el punto tuyo? Que se puede vivir después de una enfermedad, que hay vida después del divorcio, que no pasa nada si no pudiste tener hijos. O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres llevar? Tienes que tener eso claro porque todo lo demás son pedacitos que se desprenden de ese mensaje central, ¿ok? En la primera clase del taller de la semana que viene, la primera clase está dedicada a la construcción y a la elaboración de tu mensaje y esa primera clase culmina con una asignación que tiene que ver con la preparación de tu primer guión, porque la idea de este taller no es que tú vengas a enterarte cómo se hace, sino que lo vayas haciendo conmigo y yo quiero que tú salgas de ahí con tu podcast publicado. Créeme, quiero o sea, yo no quiero que pases por el taller, quiero que salgas del taller con un podcast ya allá afuera, ¿ok? Así que puedes escoger como tema para compartir, por un lado, algo inspirado en una experiencia personal. No tienes que ser gurú, no tienes que ser la más que sabe del mundo. Si tú, ejemplo, te sobrepusiste de una enfermedad terminal, la viviste, la sobreviviste, la sufriste y aquí estás batallando, dando la batalla, viviendo, agradecida, los aprendizajes que tuviste de la enfermedad pues te tienen en otra sintonía, pues eso es suficiente experiencia como para tú querer compartir con el mundo
cómo fue tu proceso de sobreponerte a ese diagnóstico o a esa enfermedad o a ese tratamiento. ¿Y qué recomendaciones le puedes hacer a personas que estén en situaciones similares? Pues mira, ahí tienes una experiencia. Ah, no, que me he divorciado 2 veces. Pues ok, ¿quieres hablar del divorcio? ¿Quieres hablar de cómo se vive? ¿Qué has aprendido sobre seleccionar parejas después de 2 divorcios? ¿Cómo es que hay vida después del divorcio? ¿Cómo es que el divorcio no es el fin, sino el comienzo? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? No, ¿qué quieres decirle al mundo? A lo mejor no quieres hablar de tu historia, pero sí quieres dar a conocer tu negocio. Entonces, si es un podcast estratégico donde vas a dar a conocer tu negocio, te invito a la misma reflexión desde la perspectiva de a quién ayuda el negocio, a quién le sirve, quién es el cliente ideal. Especialmente el oyente de este podcast, que idealmente debe estar inspirado en tu cliente ideal, debe ser una persona que tú sepas que escucharía podcast y que le encantaría escuchar contenido de ese tema que vas a hablar. Porque una cosa es, mi ejemplo, mi negocio vende maquillajes. Fantástico, pero ¿de qué tú piensas hablar? De cómo tener un negocio de maquillaje, cómo construirlo, cómo sostenerlo, cómo operarlo, cómo crecerlo. Pues entonces es un podcast de emprendimiento en el mundo de los maquillajes. Sí. Ok, pues tú quieres hablar de cómo construir y crecer un negocio en la industria del maquillaje. Si es eso, pues adelante. Haz una lista del problema central que vas a ayudar a resolver, identifícalo, escríbelo, el problema central y una lista de problemas alternos a ese problema central. ¿Ok? Es decir, si vas a ayudar a las personas a construir un negocio, por ejemplo, de maquillaje, y lo que vas a compartir de episodio en episodio es información sobre cómo organizar tu negocio para comenzar, pues el problema a resolver es quizá un tema de claridad mental y procesos para que las personas que están confundidas y desean emprender con un negocio de maquillaje salgan con un negocio de maquillaje comenzado. ¿Ok? A lo mejor tú tienes claro que ese es el problema que ayudas a resolver. Al que no sabe, que sepa. Al que está confundido, que se aclare. Pero todo lo que se necesita para comenzar un negocio de la industria de maquillaje. Ok, fantástico. ¿Tienes eso identificado? Identifica 10 temas que tú podrías hablar sobre negocio de maquillaje. Ejemplo, suplidores. Eso es un tema. ¿Dónde encontrar suplidores? Número 2, aspectos legales del negocio. Número 3, licencias y documentos requisitos para poder operar un negocio de maquillaje. Número 4, seguros que debes tener a la hora de tener un... etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Como de cada, del tema de emprendimiento en el mundo de maquillaje pueden salir 15, 20 temas. Enuméralos y debajo de cada tema escribe unos bullets, no sobre ese tema, sino sobre otros temas que se desprenden de ese tema principal. Y vamos a suponer que hiciste una lista de 10 temas relacionados a empezar un negocio de maquillaje. Pues, y que por cada tema marcaste 5 bullets. Pues tienes 10 temas principales, 5 temas secundarios por cada bullet. Tienes 50 posibles episodios para tu podcast. Esto es un ejercicio que les mostraré cómo hacerlo durante el taller, no se preocupen. El asunto es que es más importante que tú resuelvas este asunto primero y no que te me pongas a distraerte con las chulerías del podcasting, que si los audífonos, que si el bocinón, que si la aplicación, que si esto y que si lo otro. Vamos a empezar simple, vamos a empezar solo audio y cuando veas que eres capaz de sostener un contenido de simple producción y puedes mantener la consistencia, entonces lo elevamos a video o lo elevamos a lo que tú quieras, pero no empieces al revés, no empieces por lo difícil, ¿ok? Así que aquí te dejo esta reflexión sobre de qué hablar. Puedes hablar de algo basado en tu experiencia, puedes hablar de algo basado en tu expertise profesional, puedes hablar de algo que tenga que ver con el negocio, con el problema que ayudas a resolver o el cliente a quien le sirves. Y si no sabes de qué hablar aún con estos ejemplos, entonces voltéate y pregúntale a personas de tu vida que te amen y que tú ames, que te recomienden 3 temas en los que ellos saben que tú eres buena. 3 temas de los que ellos entienden que tú podrías hablar. Pregúntale a sí mismo. Si yo tuviera que hablar de un tema, si a mí me piden una conferencia, ¿de qué tú crees que yo podría hablar? Y a lo mejor te llevarás sorpresas, te dicen, tú puedes hablar de la vez aquella que te pasó tal cosa y todo lo que aprendiste. O tú puedes hablar de cómo organizas tal o cual cosa, porque la gente a veces ve en ti
talentos y virtudes que tú misma o tú mismo no eres capaz de ver, ¿ok? Con eso cierro el episodio de hoy. Te recuerdo que hay una clase completa, un módulo enterito explicando cómo es este tema de elaborar el mensaje de tu podcast, sin el cual no tiene sentido ninguna otra etapa. Así que en esta primera etapa del proceso de creación de podcast nos quedaremos el tiempo que sea necesario cuando estemos de verdad construyendo el podcast, porque si el mensaje no está claro, todo lo que viene después no tiene sentido, ¿ok? Espero verte en clase. Si no te has registrado, este es el momento de hacerlo, tallerdepodcast.com. En las notas del episodio está el enlace. Regístrate, busca el email para confirmar y con eso completamos. Nos vemos entonces mañana, que seguimos entonces la conversación luego de haber desarrollado el mensaje de tu podcast, que será lo que viene. De eso hablamos mañana. Lindo, feliz inicio de semana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.